Bienvenidos al cuarto capítulo de Un Jardín Primitivo. Una vez más estamos con el sociólogo Marcelo Urresti de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Sociología de la Cultura, para seguir hablando sobre contracultura, esta vez en Argentina. Habíamos hablado de los orígenes de la contracultura en Estados Unidos, de la música negra, del rock, de la nueva izquierda, del fenómeno hippie, de la literatura beatnik, Kerouac, Allen Ginsberg, poesía, innovaciones tecnológicas, electrónica, Silicon Valley, nuevas religiones, experimentos con sustancias. Tocamos todos esos temas y algunos más, ¿no? Así que los invito a ver ese capítulo. Acá el enlace, el link o en la descripción también va a estar. Y bueno, hoy trasladamos eso a nuestro país, a la criolla, a la Argentina, a las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. ¿Hubo una contracultura en Argentina? Bueno, la verdad que es difícil decirlo así, o sea, hubo. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros no lo dijimos, no, que sí. Hubo. Bueno. Lo que hay que ver es si fue tan masiva como la que hubo en Estados Unidos, de la que hablamos la vez pasada, Claro. ¿no? Que fue una gran insurrección generacional, palpable en muchos ámbitos de la vida, en amplios sectores de la población, que tocó grandes instituciones como las educativas, que alteró completamente el gusto musical, las preferencias de los jóvenes, que además produjo eventos políticos muy importantes, como fueron todos los movimientos, por ejemplo, por los derechos civiles, los movimientos en contra de la guerra de Vietnam, las tomas de Berkeley famosas, o sea, son eventos políticos cataclísmicos. Sí. Las movilizaciones sí, a Washington. Exactamente, la famosa, ¿te acordás de la famosa quema de los documentos, de los insumisos, de los objetores de conciencia que no querían ir a la guerra? Sí, pero los monjes budistas también se incendiaron. Se prendían fuego los bonzos. Los bonzos, enfrente de la Casa Blanca. Todo eso tuvo unas dimensiones gigantescas. Tal vez a escala del Estados Unidos de ese momento, ¿no? Acá no hay semejantes manifestaciones, lo cual no quiere decir que por no haber sido masivo no haya sido significativo. ¿Podemos llamar que nuestra contracultura fue un fenómeno de vanguardia con tintes populares? Podemos decirlo sin ningún problema. Y no masivos, pero populares al fin. Es un extraño encuentro entre inquietos vanguardistas, vinculados con las artes, vinculados con la música, la poesía, vinculados con el publicismo, diría yo en términos generales, digamos, porque no fue periodismo exactamente, no era un periodismo de medios, era un periodismo de medios independientes, con grandísimos difusores, con grandes plumas, con tipos muy inquietos que se movían en distintos ámbitos del mundo de los medios, nunca los tradicionales, y que generaron toda una comunicación alternativa en la cual se difundieron ideas y que, si bien no afectaron masivamente a todos los jóvenes de todos los sectores sociales, sí tuvieron un impacto importante en los sectores medios, en las grandes ciudades, en el desarrollo de la música nuestra, ya lo podemos decir así, el rock argentino. El rock argentino es un rock, yo creo que único. Todos los rocks son únicos, estamos el español, el mexicano, pero el rock argentino tiene una magnitud desde el punto de vista de su creatividad, de la cantidad de obras producidas, de la cantidad de corrientes que estimuló, de los músicos que produjo, que no se puede comparar en el habla castellana con ningún otro rock. No. Por ahí, por dimensión, mira lo que te voy a decir, solo comparable con el rock uruguayo a la escala del rock uruguayo. Claro. Que fue grandioso, ¿no? Seguro, sí. Es como el fútbol uruguayo, con esa poca población produjeron tanto. Sí, bueno, Uruguay, tango, rock, es decir, es como... Estamos emparentados, pero se nutrió de los dos lados, quiero decir, del río, y en ese sentido sí fue muy significativo. Dio origen también a movimientos, digámosle así, minoritarios, pero que fueron importantes para sacudir muchas cosas de la opinión pública de esos años, como el movimiento hippie, o el llamado éxodo de las ciudades, que no lo hicieron muchos chicos, pero que los pocos que lo hicieron marcaron mucho la agenda,
Y si bien acá nosotros no tuvimos guerras para generar insumisos o para generar antimilitarismo, como por ejemplo pasó en España o como pasó en otros lugares, en Portugal, donde hubo movimientos que tuvieron mucho que ver con discutir eh, el imperialismo desde el centro, ¿no? Bueno, Francia con la guerra de Argelia. Sí, claro, claro. En nuestro caso no fue así, porque nuestro es un país periférico en términos geográficos, no periférico en términos políticos, ni mucho menos periférico en términos culturales. No, pero No lo somos una podemos decir. periferia. Somos Somos una una periferia periferia. geográfica. Y en la cual, pero también hay un pensamiento de la periferia también. Sí, bueno, A media sí, política hablaba de eso, la teoría de la sí, dependencia, hay una sí, mirada sí, a Europa, evidentemente es un país dependiente, pero es un país dependiente que tiene también muchos destellos de autonomía, seguro. muchas producciones propias y una entonación, digámosle así, idiosincrática, que por ejemplo se expresó en la contracultura. No fue masiva, lo vuelvo a repetir, pero no podemos negar que la hubo y que tuvo influencia y que tuvo consecuencias en las décadas posteriores. Seguro. Yo, digamos, nosotros, por edad, fue parte de nuestra formación ética y estética esa Sí, contracultura. sí. Sí, Evidentemente nos marcó. haciendo una torsión, podríamos decir, con el argumento de Flaubert, que muchas veces eh, se, se confunde, pero fue nuestra educación sentimental. Seguro. Totalmente de acuerdo. Aprendimos a gustar, aprendimos a juzgar en el juicio Sí, estético, sí, ¿no es sí. cierto? Adquirimos una posición también generacional. Sí, Nosotros somos una generación intermedia. Para los que no nos conocen, bueno, estamos cerca de los 60 en términos de edad, pero nosotros nacimos en el medio de la década del 60, no fuimos directos hijos de todas estas transformaciones, pero sí fuimos hijos de los transmisores y de los creadores de la cultura juvenil, que fue nuestra cultura. Nosotros, a diferencia por ahí, la generación del 60, esto puede ser interesante por ahí empezar a plantearlo así en términos demográficos. La generación que llamamos de los 60 es una generación que rompe con los mandatos familiares y paternos culturales de el último momento de una sociedad relativamente aislada, relativamente tradicional, en desarrollo, pero relativamente no moderna, de una sociedad que todavía estaba un poco encerrada en sí misma. O sea, fue, y este carácter, ¿no es cierto?, de ser tan periféricos en términos geográficos, nos pone un poco al margen de todos los circuitos internacionales que sí estaban pegando en otras sociedades que están más al norte, en nuestro caso no. Y, y todo eso, digamos, hace que esa generación de los años 60 sea la generación que vivió la ruptura contra padres que eran de otra cultura. Eso que hablábamos la vez pasada, ¿no? Lo recuerdo un poco, ¿no? El argumento del traspaso generacional. No hay exactamente un traspaso no. generacional. La generación del 60 tuvo que hacer su propia, lo digo con comillas, por Sí, sí, supuesto, sí, sí, sí. tuvo que fabricar su propio mundo de referencias, tuvo que fabricar su propia cultura y dentro de esa cultura se identificó con lo que hizo, Sí, que no era la cultura de los padres. es verdad. Ahí hay una ruptura, yo no sé si decirle generacional, pero hay una ruptura, llamémosle así, respecto a la continuidad cultural de las tradiciones vernáculas, Sí, nacionales, locales, que se rompió, creo yo, empezando por las grandes ciudades, porque fue un cambio cosmopolita, y ese cambio cosmopolita, esa cultura cosmopolitista que en los años 60 se venía impulsando por todos lados, creo que hablamos la vez pasada de que, por ejemplo, en Inglaterra, la aparición de las nuevas corrientes de la cultura juvenil fueron vistas como extranjerizantes, claro. cuando uno hubiera pensado que Y acá también. nacieron ahí, Y acá también. y si allá son Sí, extranjerizantes, bueno, acá mucho más. Pero la idea es que eso fue, digamos, la aparición de una cultura generacional que ellos fabricaron y en la cual nuestra generación y de ahí en adelante nosotros nos metimos. sí. Nos metimos sin fabricarla, quiero decir, ya estaba hecha. Sí, ellos vivieron esa tensión, ¿no? Y quizás nosotros podemos ver la síntesis. Nosotros podemos ver una síntesis, pero también podemos ver la transformación interna de eso que ellos iniciaron, o que se inició con ellos, vamos a decirlo así, porque es estructural, se inició con ellos fueron vehículo, ¿no es cierto? Pero
también fueron actores, las dos cosas al mismo tiempo, y esa cultura después, que es una cultura juvenil, como me gusta decir a mí, rock centrada o musical centrada, rock centrada en Argentina, cosa que en otros países no pasa. Acá el rockcentrismo es muy importante para definir la cultura argentina, por eso es tan vital y por eso se desarrolla tanto. Y vienen camadas posteriores dentro de las cuales una de esas somos nosotros. Seguro. Cuando hablamos de ellos, ¿de quién estamos hablando? Hablamos de la generación del 60, que es la que hace la gran ruptura respecto a todo lo que fue la adaptación de las grandes industrias culturales a los contenidos extranjeros. Los contenidos extranjeros entran por importación y además por una readaptación a nivel local, lo más parecido a eso es el Club del Clan, Claro. o sea, es la nueva ola. La nueva ola es una creación de las industrias culturales para generar mercados locales, Seguro. para generar públicos locales. Bueno, ¿qué es la generación del 60 planteada en estos términos contraculturales? Es la ruptura de ese aparato de inculcación y de traducción Sí, industria contra del el cual se espectáculo. oponen, Sí. exactamente, industria cultural, industria del espectáculo. Bueno, tiene nombres todavía más despectivos, como cultura complaciente, como le gustaba decir a Bueno, algunos. eso, digamos Hay que que discutirlo. en ese momento era una tensión y una separación entre lo comercial y lo no comercial. Cuando lo pensás un poco y todo es Después comercial, se vuelve todo comercial, pero lo que sí pero es una era diferencia, distinto. hay una diferencia muy importante, y eso no lo puede discutir nadie, que las primeras expresiones de la cultura del rock fueron creadas desde el aparato industrial para Claro. ser vendidas. O sea, Sí, sí, era sí. una cultura para jóvenes, no de jóvenes. Y la diferencia es que la que sigue es una cultura de jóvenes, para jóvenes y más allá también, pero en principio para jóvenes, que después es industrializada, pero que no es lo mismo, No es porque lo mismo. sigue siendo una cultura para jóvenes. Entonces, esa ruptura, digamos, es contracultural en ese sentido. No, Rompe la inercia de la y industria además cultural. que eh, esa cultura a nivel poesía, a Ah, nivel música, tenía un sentido trascendente, ahí, mira, literario, espiritual. hay algo que queda claro cuando se hace el análisis, ya vamos a un análisis más estético, ¿no es cierto?, de los componentes, de los materiales. Eh, si pensamos en música, si pensamos en la poesía que acompaña a la música, hay una ruptura estética que no se puede discutir. O sea, el que la discute, o sea, el que plantea la continuidad entre una cosa y la otra, no está entendiendo la dinámica de la materialidad de la producción estética. La música es distinta, empezamos por ahí, se trabaja, lo único que podríamos decir que se conservan son los instrumentos, pero cambian las formas de componer, cambia la composición misma, la tonalidad, la tímbrica, la rítmica, además que no son músicos profesionales contratados para tocar y hacer de banda para otro, cambia la forma de cantar, cambia la voz de los pioneros del rock es una voz diferente, es una voz anegrada, es una voz cascada, es una voz rota, es una voz que es rockera en el sentido que puede tener una Janis Joplin para que todo el mundo lo entienda sin problema, las grandes voces del rock and roll que van a venir después. Sí, una voz personal también, ¿no? Porque Sí, uno se acuerda de no, Porchetto, ¿viste? Y vos decís, bueno, bueno, tenés una tendencia, bueno, pero pensá, yo con esta voz hago algo. pensá en Javier Martínez, ¿no? ¿No? La voz rota, pensá en Morris, Sí, sí, donde sí, empieza a sí. aparecer el grito, donde empieza Sí, a aparecer el aullido, donde empieza a aparecer la voz quebrada, donde no se trata de cantar para gustar, sino cantar para no. expresar. Y esa es una voz que está manifestando, ¿no es cierto?, el dolor, el desamparo, la buena nueva, el evangelio, o sea, se está cantando algo nuevo, que se Bueno, lo hace desde las entrañas. haciendo una Es asociación de ideas, un canto negro. vos ¿Eh? Se fijate, canta con el cuerpo, no con la voz. claro, Pero, y sumámosle uno, guardátela esa y ahí vamos. Y la poesía no tiene nada que ver. Nada que ver. hay una palabra No, que, no hablamos de cacerolas, ¿entendés? Las cacerolas que bailan, esa cosa juguetona de Joliland. No hablamos de esas sonceras que eran típicas del Club del sí, Clan. Yo no quiero media novia, novia entera, que puede tener una interpretación si vos querés, pero que es toda una música, perdón, una poesía
que el máximo valor que puede tener es la de resaltar lo cotidiano. Pero es tan convencional, tan sonsa y tan boba, que no se puede no interpretar como poesía de consumo o poesía para consumo. Pasatista. Lo que pasa que en Esto cambia, ¿eh? sí, pero si vemos, analizamos las primeras letras de los Beatles, Son estaban ahí, sonsas. Son sonsas. son sonsas. Lo que pasa es que esto ya nace en los 67 con Con el bastante Sargento camino andado. Pepper, con Sí, Cream, con bastante con, camino andado. claro, con otra densidad Sí. también. Una cosa es, bueno, la nueva ola empieza a principios de los años 60 con programas de televisión. No Y hay en que un olvidarse de clima eso. político también complicado, porque si bien hubo guerras, hubo mucha represión. Con Una, Onganía, con una la cosa, dictadura, bueno, sí, represión dentro de la cotidianidad. bueno, sí, Te quieren sí. cortar, no puedes usar el pelo largo, te Bueno, no. detienen, te meten en una Es que, racia, no, más vale que visitas a comisarías, sumar el cambio estético, porque si uno piensa en el Club del Clown, están todos bien peinados. seguro. Son todos de pelo cortito. Eh, hasta incluso ves camisa y corbata. Sí, sí. Las chicas usan vestiditos bobo, es lo máximo que se ponen, cuando no están todavía más empichaditas, tipo oficinista de los años 60 en inicio. Son chicas modernas, pero chicas vestidas completamente. Eh, ropa, digamos, de sastrería, ¿no? No me sale ahora el nombre. Ropa de molde, hecha Sí, con sí. modista, no pretaporté, no hay nada, ni siquiera moderno industrial. Peinaditos, ¿no es cierto? Típicos los peinaditos del twist, por decirlo Claro. así. O sea, son todas chicas modernas que copian una forma internacional. Obviamente lo que va a pasar a mediados de los 60 es que hay una copia de otras cosas internacionales, pero que son totalmente opuestas por el vértice. O sea, ahí aparecen los chicos famosos, ¿no? Como decíamos la vez pasada, a medio vestir, con ropas de rezago, con ropas rotas, en comparación vestidos como lincheras. Si se analizan las reacciones que generan los primeros rockeros argentinos, primero que aparecen como sucios. Ya el pelo largo de por sí Claro. es un grito de rebeldía, por lo menos en la estética. Susi de Florijo, como el tema de Papo, Sucio ¿no? de prolijo, exactamente. O el extraño de pelo largo, que es transición entre una cosa y Claro, y la otra. otra, Sí, ¿no? sí. Pero empiezan a aparecer las melenas, las barbas, los bigotones largos en los varones. En las chicas, el pelo suelto y largo, con sus rulitos naturales, con vincha pero con pelo largo, la ropa informal. Los chicos vestidos con ropa de las hermanas, como decía Pipo Lernoux, y las chicas vestidas con ropa de los hermanos. O sea, hay como un cambiarse, ¿no es cierto?, de las vestimentas correspondientes a un sexo y al otro, que en la sociedad previa enmarcaban fuertemente la apariencia dentro de estereotipos de género súper bien marcados, y eso hace que los primeros que aparezcan acá los llaman maricones, drogadictos, o como se decía en la época, faloperos, ¿no es cierto? Faloperos y putos. Sí, putos y faloperos, y eso era lo que... Está bien, para generar escándalo eso se lo preguntaban a jóvenes de la Asociación Católica, que qué iban a decir. No, no estaban viendo ahí un posible Cristo joven, no, estaban viendo un puto falopero, ¿no? Porque no costaba mucho hacer la Bueno, interpretación fácil de decir, es un Jesús, ¿no? claro. Como el Jesucristo Superstar, que es Superstar. hippie. Sí, sí, sí. Bueno, ese tipo de cosas no. Entonces, hay una condena y obviamente la policía se ensañaba fuertemente, siempre decían, ¿no? Ese chiste que después aparece en las canciones, por ejemplo, en la canción de Cantilo, de Pedro y Pablo, ¿no? De Yo amo a mi ciudad, el coafer de seccional, tenían un peluquero dentro de las peluquerías. Entonces cuando hacían las racias, a cortarle el pelo a los varones, ¿no? Sí, Y los dejaban con cortes a la americana. O sea, los volvían a hacer del club de sí, con clan. máquina. El modelo lo dejaban Sí. como... Era, el pelo era todo un grito de rebeldía. Sí, y Y también que nosotros lo sufrimos hasta en los 80, y ¿no? contra la conscripción, ¿no? Que en ese momento era Sí. obligatoria, era fuerte, pasaba toda la generación de varones por En ahí. el colegio. Era como una resistencia a la militarización a partir de símbolos ostentosos. O sea, el pelo largo es, no quiero tener nada que ver con los militares, con la formalidad, ¿no es cierto? Con lo que se le impone a un varón. eh,
modelo Aprende a ser estético. formal y Sí, cortés como decía, aprendizaje, ¿sí? Cortándome el pelo una vez por una vez mes. por mes. Sí, sí, sí. Uno puede recorrer esta historia en las canciones, Me ¿no? aplazó la formalidad, o sea, Sí, en formalidad me sí, saco menos de 4, ¿no? sí. Me la llevo a más, me queda en la materia pendiente. Igual todo ese magma, yo recuerdo una anécdota que vi en un reportaje a Billy Bond cuando eh, Charly García y Nito les cantaron Canción para mi muerte, que estaban haciendo como una prueba, y Billy decía a Jorge Álvarez, esto es un tango, como la pegamos, esto es fabuloso, ¿no? Eh, Había una tensión, una ruptura, pero ese sustrato de la cultura argentina filtró en el rock, en esa Entró. densidad de las letras, eh, de la expresividad. Sí, y después con el tiempo ya más, más buscado, ¿no es cierto? Porque ahí probablemente eso haya filtrado de una manera Inconsciente, quizás. exactamente, exactamente, involuntaria. Sí, Y sí, de la sí, otra sí. manera, ya en los años 70 y más que nada en los 80 ya tenés una búsqueda que apunta a recuperar todo eso, ¿no? Claro, si nos vimos cuando tratamos Invisible, el último Por- disco, ¿no? Es, Jardines es verdad Presentes. que al principio del rock se piensa a sí mismo como una oposición muy fuerte contra el tango. Sí, Y hay incluso grupos y canciones que criticaban el tango, claro. ¿no? Porque yo creo, ¿no? Por los estereotipos masculinos que tenía detrás. Por más que haya lecturas hoy que plantean que el rock primero es un rock de varones, que es un rock de varones machistas, eh, yo creo que los que plantean eso se olvidan de compararlo con lo que había antes. Porque por más que los varones anteriores del tango podían sufrir, ser tiernos, ¿no? Darse ciertos recreos, Mira, el no podemos rock, sí, comparar el sí. hombre del rock con el hombre del tango, incluso siendo machista. Mira, Hay que ver el contexto. el contexto siempre es complicado. Si uno lee la canción de Jimi Hendrix, Hey Joe, que Sí, tiene sí. 200.000 versiones, Foxy Lady. Hey Joe está hablando de un femicidio. Sí, Foxy Lady. Así, ¿viste? Y diciendo, vos que la mataste, te están buscando acá, andate para Andate, allá, corre, 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 corre por la ruta, ¿entendés? escapate, escapate. ¿Viste? Y lo ayuda a escapar. Lo ayuda a escapar. Es una canción Sí, versionada sí, sí, sí. hasta ahora. Sí, 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 sí. Es Bueno, decir, hay, hay, eh, hay, hay, hay yo creo una, que ahí el tango es bastante moderado. No, bueno, no sé, fíjate, tómate una mate, prepárate una mate Catalina, ¿no? Qué sé yo, está bien, pero le fajó viste, 34 no, puñaladas. pero por lo menos queda la En culpa. estos casos la culpa no es del punto, ¿no? Andate, Sí. amigo. Bueno, Pero, pero el rock en ese sentido buscaba otra cosa. Y lo mismo el blues, ¿no? Con Gilles Lenoir, que introdujo ahí en Estados Unidos una voz que no era la, la- la- la clásica voz visceral negra, los temas políticos, los temas de género. sí, sí, El rock buscó, si bien hay un machismo, del machismo no hizo un tema, en ese no, sentido. no, 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 no. no, Y hay elementos que desaparecen, qué sé yo, el heroísmo, la violencia, el claro. nacionalismo, viejo. Sí, sí, eso lo Vamos, trajo vamos. Iorio, digamos, mucho después. ¿No? Claro, no, bueno, que haya habido pocas mujeres es verdad, que cuando se habla de las mujeres se habla de las mujeres como objeto, también es Sí, cierto. sí. Es verdad, eso no se puede negar, pero también hay mucha discusión sobre el varón tradicional y Sí. sobre los valores del varón tradicional. Es un varón en transición. Es un varón que, bueno, hay una bibliografía ahí larga en la sociología, ¿no es cierto? Que encarna los nuevos modos de ser varón, que es el varón tierno, que es el Claro. varón, comillas, femenino. Eh, Sí, que puede expresar sus sentimientos. exactamente, porque no hay que olvidarse de eso, es el que puede ser auténtico, es el varón que puede ser auténtico, que no tiene que impostar, que no tiene que manejar, ¿no? La cara de finge. Bueno, Hay mucho de eso, ¿eh? un tema en ¿Te letras, acordás especialmente las te letras acordás de el de García. Morris? Y el de Morris, que se considera siempre el segundo o el tercer tema del rock argentino, de los Beatles,
que decía no finjas más, Claro. no finjas más. No finjas más no quiere decir no seas falso, es no te hagas el falso machito. Había como Llorá, dejá exteriorizar, sufrí, mostralo, sacá tu lado femenino, que también lo tenés, ¿no? había como una conciencia de, tanto en el cine, y en distintas experiencias estéticas y artísticas, de la alienación. Y el rock, eso se mete de Sí. lleno, de Bueno, romper con eso. ojo que una de las principales formas de alienación, que ya lo veníamos hablando, además de las típicas del capitalismo en desarrollo, este, no sé, del consumismo, obviamente en nuestro caso un consumismo mitigado, Pero pero consumismo al fin. probablemente el país con los niveles de consumo en Latinoamérica y España, o sea, en toda Iberoamérica, más altos en ese momento es Sí, Argentina. seguro. Entonces Lejos, hay un consumismo, no es Sí, el sí, sí. consumismo de los países centrales, No, pero pero se le hay acerca cosas, bastante, hay cosas. se le acerca bastante. Esa crítica al consumismo, a la sociedad existente, está todo bien, pero ojo, que hay una crítica al rol del varón en el espacio público, de su formalidad, de su indiferencia, de su no compromiso, de su distancia. Bueno, ese varón hierático máscara, el rock lo critica completamente. El rock, y es un elemento contracultural muy fuerte, aboga por la honestidad en el modo de presentarse, por la autenticidad. El valor de la autenticidad no es que haces música, no es la renga, ¿viste? Somos una producción independiente. No es esa, no. No, Eso no. está confundido, Sí, ¿sí? sí, sí. La autenticidad de la que habla el rock es manifestate como sos, como es tu yo interior. El tema del yo interior es fundamental en distintos ámbitos de la cultura crítica de los años 60 y supone la aparición de un nuevo varón. Ahí voy. Que ahora me doy cuenta que no terminé de contarte eso. La sociología de los países europeos mediterráneos, especialmente en Italia, en Francia, descubre en los años 60, y a mí me gusta muchísimo ese argumento, que hay un cambio de la identificación del varón, no tanto de la mujer. Lo de la mujer viene con el feminismo, lo del varón viene solito, sin feminismo. O tal vez venga con feminismo, no lo sé. Pero una identificación en la cual el varón deja de identificarse con el padre para empezar a identificarse con la madre. Ah, mira. Y no es tanguero. No es el sacrificio de la mama, rompiéndose las manos en el Sí, piletón, una no cosa es ese, no hípica. es ese, viste que es como decía, ¿no? Vincent Marqués, que es muy gracioso, el sociólogo valenciano, ¿no? A la mujer se la ponía en el altar para que se quede arriba del altar y no baje, ¿no? O sea, era un objeto de culto, pero no discutía nada. Acá el varón empieza a hacer un cambio de sensibilidad muy importante y después se nota en el rol como padres, porque no reproduce el estereotipo tradicional de género, lo cual no quiere decir que no genere nuevos estereotipos de género, pero no Seguro, son los antiguos, seguro. porque empieza a aparecer un hombre cariñoso. Eso Claro. es algo que hay que reconocer, que el hombre tradicional es machista y no es cariñoso. Y el hombre que viene era solo cariñoso con las hijas mujeres, nada más. Con la mujer un pomo, a distancia, como si fuera un perro, y con los hijos varones duro, castigador y frustrante. Podía haber un poco de cariño, pero en algunos momentos, pero en general era el Estado. Como me gusta Sí, decir a sí. mí con la metáfora beberiana, era el monopolio de la violencia de la violencia legítima, en última instancia, adentro de la familia. Y a veces en primera, si lo apurabas un poco, porque tenían la mano muy, muy fácil. Una. No existe más. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el varón? Me gusta mucho un texto de un napolitano que se llamaba Carmine Ventimiglia, que ya por los años, fines de los 60, ya encontró eso y lo trabaja mucho Sabater en El valor de educar, por si a alguien le interesa. Mira. ¿Qué le pasa a ese varón? Se afemina en cierto sentido porque asume su lado amoroso. No quiere más castigar, porque no quiere que lo castiguen más, no quiere más palo en el lomo, no quiere más cinturonazo. Entonces, el tipo empieza a pensar su rol como padre para el futuro sin esa violencia, sin aceptarla. O sea, el sistema me manda esto. Bueno, ¿qué soy menos hombre por esto? Listo, soy menos hombre. Yo así no.
Y ese padre, que por ahí somos nosotros también, somos hijos, ¿no?, de esa transición. Sí, sí, sí. Esos son los muchachos que en los años 60 tenían 20, 18, 20, o sea, son los boomers más jovencitos, para decirlo con esa categoría que todo el mundo entiende, se afeminan. Y eso es un cambio cultural importantísimo. Tan importante como la comilla llamada revolución sexual. Tal vez más profundo que la revolución sexual, porque por ahí la revolución sexual no fue tan profunda en Argentina como sí lo fue este cambio. Claro, como Porque que los varones a partir de ahí cambian. Y eso es el rock. cambia la estructura de la familia también, a partir Exactamente, de porque eso. va a cambiar el estilo de socialización. Claro, Porque los padres van a ser distintos con los hijos. Ahora, si eso no es un cambio en el género es un varón, cambio de valores, pero total y radical, absolutamente. fundamental. Bueno, hay una interpretación, hablando de valores, que está buenísimo lo que me traes, que es un estudio sociológico que estudia los valores, digamos, es la encuesta internacional sobre valores. Es interesante verla. Ahí hay un gran autor que se llama Roman Inglehart. Lo traigo no para hacer academia, sino para traer la categoría y atribuírsela al dueño, Sí, que es sí, Roman una Inglehart. referencia. Exactamente. Que plantea que en todas las sociedades en transición, desde los 60 y especialmente los 70 en adelante, hay un cambio de valores, que él llama un cambio de valores materiales a un cambio de valores postmateriales, y que tiene que ver con sociedades que han logrado un cierto nivel de bienestar y desarrollo. La Argentina en Latinoamérica es la que más lo ha logrado. En Estados Unidos es claro, en la Europa occidental es claro, en España en ese momento no es tan claro, empieza después. Pero ese cambio, ¿qué implica? Y vas a ver cómo encajan todas las cosas. La generación mayor, que se llama tradicional en muchos estudios y que Inglehart lo asume como tradicional, acepta sin problemas la guerra. Acepta que para la defensa de las fronteras la guerra es un elemento legítimo. Acepta que lo más importante que puede tener una persona es un trabajo estable, y que el progreso de una persona se nota como un progreso económico, o sea, valores belicistas, nacionalistas, industrialistas y economicistas. Suma todo eso. Los valores postmateriales empiezan a tomar distancia de eso. ¿Y qué plantean? Es más importante la paz que la guerra. Pacifismo. Es más importante el balance entre la vida y el trabajo, donde la vida es más importante que el trabajo, lo que viene después. O sea, postdisciplinario. ¿Te acordás? La vez pasada habíamos dicho que era hedonista. Bueno, eso está vinculado con el consumo. Esto no del todo, pero es No, no, tomarse no, el está con el trabajo disfrute. como un ámbito de Sí, sí, realización sí, y sí, no sí. como un ámbito de obediencia para cambiarlo por bienes que después muestran tu imagen ante los demás. No oposición entre acumulación y valores de antiacumulación. Y finalmente, el amor por sobre todas las cosas, antes que la competencia y la lucha. Entonces, todo eso le baja un montón de revoluciones a los valores materiales. Seguro. Si uno lo piensa, la contracultura es una expresión del inicio de los valores postmateriales. Yo voy a decir algo que quizás no estás de acuerdo, Eso en Argentina lo hicieron los jóvenes. pero también eso en Argentina lo postuló el peronismo. Yo al peronismo lo veo más dentro de los valores materiales y te digo por qué. Porque era industrialista. Sí, pero está el tema del disfrute. No, no es la, la, la industria pesada para la guerra como Stalin y el disfrute está ahí, sino que el disfrute es inmediato. El asado, está en la Bueno, iconografía. pero Estoy hablando de peronismo la clásico. comunalidad, ojo, que los valores comunales, como valores tradicionales, ¿no? Son valores materiales. En oposición, que aparece también una tendencia a un individualismo. No quiere decir que es un individualismo economicista, es un individualismo más en el orden de los valores personales, hay como un personalismo, los sujetos se sienten menos atados a tradiciones, por eso que estás viendo tiene que ver con tradición, con la asunción de tradiciones locales fuertes, y el valor postmaterial es el contrario, es el que tiene que ver más con la individualidad, no quiere decir un individualismo competitivo, puede ser un individualismo solidario. No, me parece que
ese individualismo era la individualidad que se trataba de desarrollar dentro de ese nuevo horizonte de contracultura. No era el- el individuo dentro de un marco de darwinismo social, de No, lucha por la vida, sino el individuo como expresión de amplitud de de, conciencia y libertad, de subjetividad, subjetividad. Sí, donde la sí. subjetividad empieza a tener un valor. Te doy dos ejemplos. Si alguien mantiene creencias religiosas, empieza a luchar en su credo o en su grey para tener una libertad de interpretación personal de lo que vive. Es el inicio de lo que con el tiempo se va a llamar una especie de cuentapropismo religioso. O sea, sí, soy católico, ok, pero a mi manera. Yo creo que tal cosa, creo que es una fuerza, etcétera. Creo que es amor. Che, el papado dice otra cosa. No importa que el papado diga lo que quiera. ¿Entendés? No se pliega a la autoridad. Hay como un antiautoritarismo en la familia, por ejemplo. ¿No estás feliz con tu pareja? Sepárate, haz otra familia. Eso también es una muestra de individualismo en términos afectivos, porque en la familia tradicional, ¿qué decían las No, personas? era, lo importante era la Fallé, estructura. fallé la elección, Sí, no sí. importa, aprende a querer a quien tienes, y si metiste la pata, qué lástima, pero te tenés que quedar con esa persona, aunque no te haga bien o aunque no te termine de satisfacer en todos los aspectos de la vida. Ahí tenés ejemplos de postmaterialismo. Lo traigo nomás porque mencionaste los valores. O sea, entre yo y el vínculo, anteriormente vale el vínculo y no el yo. Bueno, el peronismo Después de los postmateriales, en el vale el yo. 54 estaba de divorcio, por ejemplo. Bueno, divorcio había en todos lados. Lo que pasa es que la No, no, gente... acá en Argentina hubo recién en el No, no, 83, 84 84, sí, sí, con muy la ley de lejos. Alfonsín. No, pero fíjate que en los 60 empieza, creo que es de los 60, 66 creo. No, no engañé, no pudo haber sido. No me acuerdo bien dónde aparece el famoso, ese artículo que no me acuerdo que La se llamaba, no sé separación. cuánto bis, 68 bis se llamaba, No, no, no sé. que era una forma de generar eh, una separación Sí, sí, legal sin disolver el vínculo. No era un sí, sí. divorcio No, vincular, donde se deshacía el vínculo, pero donde se legislaba la separación de dos sí. personas para que, que hacían con la propiedad de Casémonos los vía hijos. México, como decía Claro, la canción Suéter, de la canción de Suéter. Bueno, ¿no? pero eso responde a algo que se está produciendo de hecho en, en- Sí, en la sociedad, que es el inicio de lo que se llama segunda transición demográfica, donde la familia tradicional tipo, o sea, papá, mamá e hijos, empieza a ser cascoteada, por decirlo así, por las preferencias de los sectores jóvenes, porque básicamente son esos. Y el rock es postfamiliar. Ojo, no quiere decir que no sea a favor de vínculos amorosos, o de tener hijos, o de tener parejas permanentes, o que duren mucho en el tiempo, pero es postfamiliar. Y eso es ¿cómo que sería eso? A ver. no está dentro de la familia tradicional. Es lo que, por ejemplo, en Alemania se llama pareja salvaje, ¿no? Es una pareja que si mantiene la unión, la mantiene por el amor, pero no por los vínculos, ni legales ni religiosos. No es una pareja que obedezca a mandatos exteriores, Bueno, está sino a mandatos el interiores. tema de rock, siempre, bueno, al menos Argentina, pero es el tema de la libertad, ¿no? Y Y de eso, una crítica radical a las y costumbres. ese es el antiautoritarismo del rock. Ahí tenemos, la autenticidad del rock es la que hablábamos antes, Sí. ¿no? No confundir con una autenticidad de producción, que esa es otra cosa. No, no, eso es. Y el antiautoritarismo del rock no es una oposición a los gobiernos dictatoriales, como interpreta mucho Ganso por ahí. Es una oposición a las instituciones de la vida cotidiana y de la sociedad. Es más amplio que eso. Es una tolerancia genérica que tiene que ver con un cambio de conciencia. Por eso, en el rock, si hay una retórica revolucionaria, tiene que ver con el cambio de conciencia y no tanto con el cambio de instituciones. No No, hay porque rock politizado, por lo menos en si ese uno ve, momento. hasta podemos ver que los pocos rockeros politizados no eran de ese núcleo vanguardista. Estoy No, pensando en Roque rock en Narvaja, Narvaja, aunque suene en raro. Mayorens, que uno era de tendencia Sí, sí, de la última izquierda en claro, Argentina, del como digo yo, PRT, del de PRT. Perreter, ¿no?
de última izquierda definida en Bueno, Argentina, y Roque Mayorén. Narvaja tenía relación con el PRT, y Sí, es raro, porque es era como raro. un nuevo obrero en Es raro, transición. además entre montoneros y todo eso, el rock nacional no era bien visto. No, no. Los montoneros, eso también es otra cosa que hay que aclarar, ¿no? Los montoneros eran folclóricos. Folclórico. Los militantes peronistas, por ahí dentro de la JP podía haber No, alguno que había, por dijera, ejemplo, qué lindo, qué Conexión simpático. 9, Vicio, de Conexión número 5, era militante peronista. Pero era una rareza, era algo Era que raro. venía con un ADN más familiar Y podía haber o mucho, existencial podía haber que, muchos rockeros de origen peronista y de familia peronista, pero no hacían rock peronista. claro. Era un rock, comillas, despolitizado. ¿Por qué? Porque una de las formas de liberación que ellos también veían, no es que eran apolíticos, pero era como separarse de esas tradiciones, que las Sí, veían había una muy crítica muy pesadas. importante a la violencia también. ¿Querés a alguien más peronista que Papo? Lo era. O por ejemplo Spinetta, que con el tiempo contó Sí, su simpatía por el peronismo. digamos que son políticas de baja intensidad, Exacto, exacto. ¿no? Si Son, pensamos en la política en los términos institucionales de la contienda política que define la dirección de la sociedad. claro. Acá la revolución iba más hacia la subjetividad, Sí, 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 hacia lo sí, sí. interior. O sea, era un campo de politización en todo caso, si lo queremos interpretar cabezonamente, ¿no? El rock es un discurso general de politización de la subjetividad. Yo estoy pensando Por eso no tiene nada que ver con la nueva ola. que estamos Nada. pensando de rock desde los Beatniks, los Gatos, hasta Sí, Manal, Manal. Almendra. Después había una vieja clasificación en unos discos que había primera, segunda y tercera generación. Creo que la tercera entraba Sui Generis, ponele que hasta Serú Girán, Lo que se hasta el llamó 82, Lo que se ponele. llamó, que vos lo mencionaste la vez pasada, la La, música progresiva la nacional. progresión Que por nacional. eso con el tiempo le quedó rock nacional, pero era la música progresiva nacional. Bueno, vamos a Para ponerle quedarnos una etiqueta. con esta etiqueta y hacer una pequeña pausa y avanzar un poquito más, si podemos ver en qué vino después o qué cambió con la llegada de la democracia, porque tampoco la democracia no era algo evidente como un lugar a llegar. Llegó y bueno, y todos creímos en eso y lo desarrollamos como pudimos. Y bueno, acá estamos. ¿No? Bueno, enseguida volvemos con un jardín primitivo y Marcelo Urresti. Continuamos en el segundo bloque del cuarto capítulo de Un Jardín Primitivo y seguimos hablando de contracultura y nos olvidamos de un personaje que fue un poco difusor de todo esto, que es Miguel Grimberg. Muy importante en todo sentido, porque Miguel Grimberg fue, yo diría, una bisagra entre lo que estaba pasando en Estados Unidos. Él estaba muy conectado con Estados Unidos, desde antes incluso de esto. Tal vez por sus conexiones literarias, por su carrera como escritor, como poeta, ¿no? Él tenía esa faceta que lo acercó muchísimo a los escritores norteamericanos y que lo hizo viajar muchísimo y entró en contacto muy rápidamente con lo que pasaba en la costa oeste, con el mundo hippie, con el mundo pacifista, con el mundo antinuclear, con todas esos ámbitos, ¿no es cierto?, de los cuales él tenía una capacidad enorme para absorber y transmitir. Era un mundo donde
donde no había un gran contacto mediático, ¿no? De medios masivos de comunicación, quiero decir, entre un lado y el otro. La información circulaba, pero circulaba con cierta lentitud. Claro. Eran medios analógicos. Imagínate que llegaran revistas o que llegaran libros escritos en inglés, era imposible. Sí, sí. Y lo que tenía Miguel Grimberg es que se movía de Nueva York a la costa oeste, a Buenos Aires, a Río de Janeiro y a Buenos Aires. Era como un triangulador permanente. Y se nutre a México, que en México tuvo un rebote tremendo la contracultura norteamericana, la contracultura mexicana ha sido fuertísima. Era como un lugar también de peregrinación Sí, de esa señor. Sí, contracultura. señor. Recibía a muchos contraculturales estadounidenses, por eso, y había mediadores también, ¿no? Traductores, escritores, poetas que iban a Estados Unidos, que se castellanizaban en algunos casos. Miguel Grimberg manejaba el inglés de una forma casi nativa, eso le permitía también una entrada muy, muy fácil, y fue un gran acarreador de material, un gran traductor de textos y un gran circulador después, porque esa energía incansable que él tenía para generar proyectos editoriales, Claro. revistas más que nada, ¿no? La cantidad de revistas que hizo Miguel Grimberg, no sé, eco contemporáneo. Vamos, en la década del 60, Sí, sí, quedémonos ahí, no sí. salgamos de ahí. La revista Mordisco empezó Claro. ahí en principios de los 70. Ahí estaba también Pistocchi, ¿no? Pistocchi con Que él también y, era. sí señor, Pipo Lanús también, que eran Sí. amigos. Hay Contracultura, muchas revistas, mucha actividad. Y en esas revistas, que si bien no tenían grandes tiradas, eran leídas de mano en mano, pasaban entre estos grupos, ¿no es cierto?, de jóvenes inquietos. Casi que podríamos decir era como un tío inquieto de jóvenes inquietos. Sí, además él tenía un programa en radio Sí, municipal, los encuentros en el Parque Centenario. cuentan las malas lenguas que algún proyecto editorial lo cortó, por ejemplo, porque empezó a trabajar en la radio, entonces la difusión la hacía desde la radio. Pero era un tipo incansable en ese sentido, ¿no? Nucleaba gente, la juntaba, era un gran convocante, ¿no es cierto?, de músicos, de poetas, de periodistas a su manera. Ejercía esa forma de periodismo, yo no sé si decirle periodismo, poner un periodismo de actualidad, ni era un periodismo de crónica. No, quizás en la opinión él hacía periodismo cultural, ¿no? Periodismo Pero cultural, periodismo de época, eh, no sabría cómo decirle, pero tampoco eran revistas de semanarios, por decirlo no, así. no, sí, 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 no, Eran, no, eran no era revistas, gente. eran números de revista de reflexión, qué Sí, sé yo, como, más parecido a revista literaria o revista de claro. ideas. Y él ahí Después en los difundía de todo, 80, Mutantia. exactamente, ¿no? Después, bueno, en los 70, el Expreso Mordisco, Sí, vamos a los 70, Mordisco, Expreso Imaginario, Mutantia. claro. O sea, no es si uno lo piensa desde el punto de vista del rock, desde el punto de vista del rock, vos tenés las revistas más importantes, lo tuvieron a Miguel cerca. Sí. Pelo, a su modo, él no era parte de Pelo, pero escribía regularmente. Entonces, hay ahí toda una operación de Greenberg, de mediación entre lo que pasaba en Estados Unidos y lo que traía, de mediación entre esos músicos que, bueno, muchos eran músicos, pero no quisiera que suene despectivo, pero no tenían la capacidad de reflexionar sobre sí mismos y volcarlo por escrito, ¿no? Y Miguel tenía esa capacidad, que era de poner en palabras lo que estaba sucediendo, el sentido, el mood, ¿no? El sentido del humor que tenían esos actores, y le ponía categorías, Claro. categorías muy silvestres, porque también hay que pensar en eso. Miguel Grimberg era como un intelectual, pero como un intelectual bohemio, no vinculado con la academia, distante de la academia, distante de los sectores oficiales, distante de los medios más concentrados y oficiales de ese Él mismo momento. era contracultural. Eso es lo contracultural, ¿verdad? Era su carácter subterráneo. Sí. Miguel era un periodista de lo subterráneo, un cronista de lo subterráneo. Y ese estilo que él generó, bueno, que nadie se ofenda, pero después aparece
qué sé yo, en El Porteño, después aparece en Cerdos y Peces, en todo ese tipo de publicaciones, que son publicaciones alternativas, Sí. en Pelo también, si bien él no inició Pelo, acompañó. Entonces es como el tío de todo eso y con el tiempo después se va a convertir en el tío abuelo canchero también a fines de los 80 y en los 90, que ya no era un chico, ya Claro. era un tipo grande. Igual era un Y poco más seguía, grande era un poco, que Spinetta, sí, al que... principio él ya era más grande que los Sí, demás. O sea, sí. creo Tenía que otro en recorrido. los 42, si no me equivoco, si no me engaño, él nació en la década de 40, mientras los otros nacieron en los 50. Claro, había como Le 10 lleva un años. 8, 10 Sí, años a cada sí. uno, pero ya después, después post dictadura, ya le lleva muchos años a los rockeros jóvenes. Y sin embargo sigue teniendo ese rol de bisagra difusor. Sí, él también introdujo el tema de ecologismo, ¿no? Sí, señor. Todo. El Claro. pacifismo. El La nueva pacifismo. izquierda también en cierta medida Sí, sí, sí. difundió algunos textos. Cierto espiritualismo Claro, medio laico, de inspiración oriental budista. Bueno, lo que yo te diría, hablábamos la vez pasada de Thomas Merton. Él fue el traductor de Merton. Y él tenía relación con Merton, directa. sí, sí. Se Él se considera carteaba. discípulo de... Él tenía relación con Suzuki también. Cuando empezás a pensar todas las redes, ¿no? Con ese también filósofo pacifista que fue Lanza, el italiano, que vino a la Argentina varias veces, que bueno, había tenido una relación muy amistosa con Vittorio Campo, pero bueno, vino ahí, pero las demás veces tenía que ver con Miguel Grimberg, ¿no? Con esas especies de comunidades que se armaban, de ecoaldeas. Él en casi todos los proyectos de comunidades estuvo con un pie adentro, en la cofradía de la Flor Solar, con los platenses estuvo cerca, con muchos de los movimientos que, digamos, de los que se hicieron el éxodo para el Bolsón, él estuvo cerca también en algún punto de San Marcos Sierras, y también con otras movidas, más espiritualistas todavía, donde Miguel se movía, qué sé yo, por la zona del Uritorco, digamos, Sí, ¿no? sí, Detrás sí. de la sierra. Son lugares de peregrinaje, Claro, digamos, casi que, místicos, y rockeros. la cantidad, y él difundió también mucha poesía que tradujo, esa también es, ¿no? Para los académicos, ¿no? Si bien él no era un académico, fue un traductor de avanzada, que tradujo a muchos poetas norteamericanos. No sé, Allen Ginsberg, él fue uno, Claro. si no fue el primero, no quiero meter la pata, pero estoy seguro que Bueno, fue él. él era poeta Y era también. amigo, bueno, amigo, se carteaba muy asiduamente con Ginsberg. En Eco Contemporáneo aparecen esas cosas. En una revista que tuvo casi 10 años de continuidad. eh, no sé, William Carlos Williams. Hay un montón de poetas norteamericanos. A Ferlinghetti él también lo tradujo. O sea, no sé si no tradujo cosas de Kerouac. Viene más por el lado de la poesía, si se quiere, más que de la narrativa. Pero tuvo una relación muy cercana con muchos escritores anglófonos, a los cuales tradujo al castellano. Introdujo muchas poéticas que, si bien, digamos, él no fue muy valorado como poeta, ¿eh? Bueno, Thomas Merton también era poeta y fue considerado, era un poeta místico, y él lo tradujo. Eh, en todo sentido fue un gran mediador de todas esas corrientes, ¿no es cierto? Lanza también era poeta, solo que escribía en francés, no sé si él lo tradujo, supongo que no, pero hay una relación entre poesía, espiritualidad, hipismo sin ser hippie, o Sí, sea, sí. gandismo, llamémosle así, Sí. ¿eh? La influencia de Gandhi a través de Lanza, la formación de comunidades, eso de vivir en conjunto, de hacer comunidades creativas, que eran comunidades en general de artistas, Claro. poetas, músicos, Pintores. artesanos, pintores, escultores, actores. No hay que olvidarse, las primeras comunidades de hippies en el Bolsón eran actores de comedia musical. Una cosa rara, pero era el elenco de Her, de la comedia Sí. musical Her, que era comercial, no importa, se enloquecieron y se fueron a vivir al Bolsón. Fueron los primeros hippies que llegaron al Bolsón. Pero después, rockeros, no sé, Miguel Cantilo, Mercantil. la hermana de Cantilo, no me acuerdo bien,
no Fabiana. No, María José. María José Cantilo. María José Cantilo, eh, que con sus parejas, con todo, ¿no? Y Miguel estaba, o sea, busquen el, busquen el que está ahí Sí, el tren hacia el sur, como de... en la esquina de los cuadros de las fotos, está siempre él. Sí, Y después con el tiempo, obviamente, escribió libros sobre ecología, criticando la falsa ecología, promoviendo los valores ecológicos de las comunas que, bueno, se habían desarrollado, ¿no es cierto?, en las comunas de la costa oeste, con influencia de Iván Ilich, del gran anarquista húngaro que se fue a vivir a México. Él tenía relación con Iván Ilich, eh, con las comunas de Lanza, que eran comunas, las comunas del Arca, como se llamaban, ¿no? Que eran de inspiración cristiana, que buscaban la autonomía de los sujetos, salirse del dropout famoso del que hablamos el programa anterior, o sea, el desengancharse del sistema, el salir del sistema, eh, no hay más contracultural que eso, ¿no sí, es cierto? la palabra alternativo Sí, sí. deriva de La esa búsqueda de las actitud. formas de vida alternativas a lo urbano, la vuelta a lo rural, la neoruralidad como se Claro. llamó, y la ecología, y hasta incluso el vegetarianismo. Y él fue un gran difusor de ese tipo de cosas. Eh, Así que cuando uno piensa en contracultura, en la Argentina, en los años 60, 70 y hasta 80, ese nombre está primero en la lista. Sí, yo me parece que en algún momento, creo que Miguel lo señala en algunos de esos libros, que hace periodos de rock, un poco con Malvinas en el 82, como que el movimiento cambió, se hizo más Y ahí, mainstream, y sí, ¿no? Ya, porque ya por ejemplo, me acuerdo, Cantilo vino de España hecho New Way, con sí, Punch, ¿no? sí, sí, pero que Es decir, guardaba, mira, hay una interpretación sobre si Cantilo en España se deshipizó y se volvió New Wave, ¿no? Pero el New Wave que tenía, cuya poética seguía la siendo misma. muy hippie. Sí, 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 eso es verdad. Cambió el aspecto, digamos. Si vos agarrás el blues del Éxodo, ¿no? Que dicho sea de paso a los amigos que nunca lo escucharon, que lo escuchen, que es un panegírico de la huida de las ciudades hacia comunidades rurales, no rurales, ¿no? Es un himno hippie, uno podría decir. Más allá de la musicalidad, que es muy blusera, pero la letra es una letra propagandística casi de la necesidad de salir de las ciudades para irse a vivir en comunas y romper con la alienación y romper con el hombre unidimensional y volver a la vida tranquila, simple y sencilla del contacto con la tierra y con la producción autónoma, ¿no es cierto? Eh, en la gente del futuro lo volvés a encontrar, Claro. Sí, sí, sí. que es el disco, el discazo ese, ¿no? De Punch, cuando viene con Punch. Y que no me acuerdo cuál era uno de sus guitarristas en Punch, no me puedo acordar del apellido, un apellido italiano. Era uno de los guitarristas con Cubero Díaz de la cofradía. Ah, mira, Gipone de Comuna. Y yo no sé si Cantilo, no me quiero arriesgar, pero no sé si Cantilo no vivió en comunas en España. mira. Con lo cual, viste, se mantiene un poco. Pero es verdad que vuelve cambiado. Si vos le ves el aspecto, no es hippie. Es un hombre No, era moderno, en la había época de cambiado. Taking Highs había todo, o Claro, sea, otra claro. movida, otra Era New onda Wave, había, era New New Wave, Wave en ese ¿no? Es sentido, decir, como que en totalmente. ese sentido también el rock nacional, si bien tuvo una impronta muy original, después, quizás de los 80 para arriba, era muy deudor de lo que estaba pasando afuera musicalmente. Sí, 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 pero con la elaboración local, con los sabores locales Seguro, y con ya una tradición detrás con la que empieza a dialogar. sí, Porque la guerra de Malvinas que vos mencionabas, siempre en las historias del rock, y especialmente en las sociológicas, en el texto de Vila más que nada, que fue pionero en tratar de ver qué había pasado con Malvinas. Malvinas es el momento en el cual el rock eclosiona y sale de los grupos de los locos, por sí, decirlo sí, así, sí, porque eso
El rock también fue contracultural en el sentido que fue de minorías ampliadas, pero eran minorías. La mayoría escuchaba otras músicas. No era una música que avasalló a la generación. Fue una música generacional, pero no construyó un público masivo. El público masivo estaba copado por otro tipo de músicas, no sé, más melódicas, o Melódica, rock música antiguo. disco. Era Sandro, era Palito Ortega, seguía Sí, siendo, era Leodán, era Leonardo Fabio si tenés sí, ganas. eso en el 60. Es la Después se melódica. escuchaba Creedence, En los en los 70, 70 y se sí, escuchaba mucha en los 80, fin de los 70, música disco, Donna Summer, Barry sí, y hay una llegada de música beat que el primer rock nacional es paralelo a la música beat inglesa. Eh, Tiene otras fuentes. Y ahí empieza como digamos, un diálogo con el otro rock inglés que empieza como a sofisticarse en distintas corrientes, con el rock psicodélico, con el rock sinfónico. El rock sinfónico tiene un efecto tremendo en la Argentina, pero sí, ojo, que es un rock muy difícil de escuchar. de escuchar y de tocar y no había Hay que instrumentos. ser músico. Es decir, nosotros escuchamos rock sinfónico en los 70 en el colegio, escuchamos Yes, Genesis, bueno, Claro, King Crimson. Crimson, Pink Floyd O cosas raras como Frank Zappa. o Franz Zappa. Buscamos lo No sé, alternativo de lo Soft alternativo. Machine, no sé, cosas bien No se psicodélicas. escuchaba los Rolling Stones, no se No, escuchaba el rock chabón, no, es que no se existía. escuchaba poco punk, porque tampoco había, y yo escuchaba el Tren Fantasma y esas cosas aparecían, En los aparecían cosas programas de raras. radio en la noche, ¿no es Sí, cierto? el Tren Fantasma parecía Rey, que era algo Sí, sí, sí. Fuera de desconocido. caja. Sí, Estaba out of Rey, box. Sí, sí, viste, sí. Big Touch, Sí, sí, eso sí, era todo raro. Marley, cosas que no sé. Y me acuerdo en Malvinas, el Tren Fantasma pasaba Pescado Rabioso. Que era Bueno, raro escucharlo en la radio, bueno, Pescado Rabioso. ahí empieza a pasar una cosa que es la prohibición de pasar música en inglés Claro. explícita por la Secretaría que controlaba la radiodifusión y que obliga a que toda la programación tenga que ser música en castellano. Entonces, de golpe, de un día para el otro, Sí, sí, hubo que llenar el espacio radiofónico con música que no podía ser otra que el rock, que a los militares no les no le gustaba. gustaba. Los militares no les gustaba el rock porque lo sentían justamente demasiado contraconvencional, demasiado crítico del militarismo, Igualmente demasiado... ya en esa época, a partir del 80 para adelante, la dictadura había aflojado. Se afloja un poco básicamente con la política de Viola, de la Secretaría, digamos que hasta incluso crea como una especie de organismo para empezar a gestionar recitales de rock, porque querían un poco bajar la presión Comprimir y todo. además el carácter represivo que había. Era mejor Sí. controlarlo todo eso que reprimirlo, porque al reprimirlo estaban generando conflictos innecesarios. Entonces, es la misma política de Viola después de Videla, la que, o sea, 80 en adelante, la que empieza a ablandar un poco la relación con el rock. Y en Malvinas sí hay un salto de conquista de todo el público juvenil, que ya no son los jóvenes que empezaron con el rock, porque ya esos tienen 40 años, ya no son los jóvenes rockeros de los 70, ese público que ya está llegando a los 30 años, sino que agarran a los adolescentes. Sí. Agarran a todos los chicos que están del secundario para arriba, y ahí sí hay una gran, vamos a decirlo con esta palabra horrible, pero funciona una gran rockificación del público juvenil. Seguro. Ahí tiende a convertirse en generacional. Sigue sin ser completamente universal, pero no importa, pero es la música juvenil. Y todos los grupos que se han creado en ese momento rápidamente emergen, conocen una popularidad que, por ejemplo, a gente como Spinetta le llevó 10 años construir, ¿no es cierto? A gente como Papo le había llevado sus buenos años. Sí, otros 10. Claro, entonces estos grupos que ya en el primer disco eran todos éxitos, porque salían por la radio, porque se vendían, y esos son los famosos grupos de la transición, que son como 4 o 5 virus, fundamental en ese momento. Sí. Soda Stereo, que empieza ahí. Los abuelos de la nada, que se vuelven a reunir y pegan un batacazo tremendo. Sí. Llega la movida rosarina,
toda la nueva Baglietto, trova rosarina, básicamente Baglietto con todos con sus Fandermole, láteres, claro, que después explotan, ¿no es sí. cierto? Y Suéter, Y falta uno, haceme acordar, los Sass, Twists. no, y Sass. Los Quizás, Twist en broma y Sass. sí. Entonces, esos grupos fueron muchos más, qué sé yo, no sé, tenías Don Cornelio y la Zona, había cosas raras, sobrecarga, había una movida punk. Sí, sí. Los violadores, que hoy en día no se podrían poner ese nombre. Había una movida punk lateral que también creció, pero lo que creció es eso en el medio, que generó al principio mucho rechazo por parte de los rockeros duros, Y sí. porque veían toda esa música como música liviana. Ahí viene el famoso escupitajo de música ligera, ¿no? Entonces era música ligera. Bueno, falta un grupo ahí, B8. De 8 yo te lo pondría en la movida, porque había una movida que es muy tradicional y que había crecido mucho en dictadura, y creo que eso es lo que puso más en guardia a los militares, que fue la influencia del rock pesado, como le decíamos en esa época, todavía no le decíamos heavy metal, era No. rock pesado, Sí. y que era riff. O sea que es el final de Papos Blues y el inicio de Riff. Sí, que fue en los 80 más o menos. Exactamente, que tuvo unos discos totalmente emblemáticos, en términos musicales, la- Era otra si cosa. hubieran cantado en inglés, cerrabas el No, estadio. pero se armaba quilombo en los recitales. Eso es lo que pasaba. Que cada vez que había un obras con riff, se Sí, prendían fuego autos, se les rompían las lunetas, pero ¿dónde si iban? Yo los fui a ver en el Porvenir. Y también se armaba se quilombo. rompía todo. Porque Había energía. había Había energía, era una bronca. olla de presión. Exacto, había bronca. Y había una cosa muy de clase también, que el rock no había tenido. El rock era de una clase media y con Sí, una clase media baja o igual suburbana, pero los ahí integrantes parábamos. de Riff, dos eran aristócratas. Sí, claro, claro. Michelle y Michel Vitico, Peirone era un tipo de clase alta, de guita, sí. de formación musical de conservatorio, y que después fue productor musical muchísimo tiempo de un montón de corrientes musicales, no Ah, rockeras. Vitico y después su reemplazo, Juan Antonio Fernández Huff, Huff, también un chetón claro. Pero ya Huff era otra chetón de San cosa, Isidro. era más, No, más pero sofisticado. él Sí, fue segunda sí, guitarra sí. y Los que voz, eran más así, proleta, era el reloj, ¿no? Que tenían claro. una música muy Sí, sí, sofisticada, sí, 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 periférica, sí. pero era más popular. Era, Había grupos de movidas de comillas con Urbano Profundo. Box Day, bueno, vos de ahí, claro. Vos de ahí. Lo que pasa es que eran vos de ahí, importantes. sí, 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 Que sí. llega, que de Quilmes a la ciudad era como venir de otra ciudad a Sí, Buenos sí, Aires, una sí, cosa sí, de sí, loco. sí, Era sí, muy sí. difícil. Sí, más que los fueron a Cruzar ese buscar. puente era Ese puente difícil. era un tema. Era muy difícil. Era un tema. Bueno, a ese componente clasista, digamos, del rock duro, de los chicos del industrial, ¿no? De los chicos, Sí. de los laburantes jóvenes, que con mucho, de forma muy despectiva, el rock de la clase media, decían, ese rock de los negros cabeza, Y no, lo que pasa es que había como un rock de Belgrano, ¿no? De las y cuevas de Belgrano y otro rock el sinfónico. suburbano. Lo que pasa es que el rock sinfónico, el rock psicodélico, tiene un grado de sofisticación, ¿no? Y un grado también de enroscamiento poético en las letras, que en algún punto era elitista. Es que era elitista. Era elitista. Por más que tuviera, que pudiera llenarte un teatro intermedio cada tanto, no llegaban a las obras, se movían dentro del Teatro Coliseo, hasta ahí llegábamos, 400, 500 butacas, 1000 butacas, mucho más de eso no, o festivales, no sé, había grupos muy, muy, muy sofisticados, que hoy en día están siendo reivindicados por sus características estéticas, no sé, eh, Cruci, por ejemplo. Crucis, Alas, Alas, pero claro. Crucis, era un grupo de un nivel de sofisticación que podría haber competido cabeza a cabeza con los mejores grupos ingleses, Sí. ¿no? Montesano, Pino Marrone, Que, que después esos muchachos se fueron para otros lugares porque a eso la dictadura los jodió y se fueron a otros lugares. sí, el mismo Bueno, reloj también. y tuvieron una influencia tremenda
por abajo con un montón Sí, sí, de fueron movidas músicos musicales. Sí, sí, fueron músicos de que semilla, irradiaron. fueron seminales. Sí, sí, sí. Y otra cosa de la que no hablamos, mirá que ahora me viene a la memoria, ¿no? Rock hippie, comunal, americanista, me falta una más y ya me lo sacás, que vivían en comunidad y que Bueno, también hizo ese camino de nutrir grupos sí, musicales en otro lado, arcoíris, arcoíris Santo con Santa Olalla. Olalla. Ahora toca Sí, Clean, sí. que vivían con esa Con Dana, mujer Dana, que era con como un la gurú. madre del Sí. grupo, ¿no? Que eran Mm, hispones. Esos vivían en comunidad al estilo de Lanza. Eran como gandianos, ¿no? sí. Muy religiosos, pero religiosos, Sí, ascéticos pero también. cristianos, Sí, eran sí, 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 católicos. sí, sí. Tenían una cosa ascética, no sexo, no drogas. Bueno, No, era muy criticado también dentro sí, sí, los de... mataban, los Los mataban. mataba. Pero ese americanismo, ¿no es cierto?, que ellos tenían, que los acercó al rock chileno, ¿no? Con los Claro, sí. jaivas, Y había ¿no? otro grupo que si bien no podríamos decir de rock, pero de un folclore sofisticado que era Anacruza, El ¿no? de Castiñeira de Que Dios. Castiñeira de Dios y Susana Casi te Lago. diría un paso y un paso, porque Mm, según cómo mirabas las obras de Ana Cruza, era rockeado, era un folclore más sí, rockeado que, ¿no? tenía, O con tenía, formación clásica tenía una incluso, formación formación de clásica. cámara, ¿no? Sí, sí, era un rock, Bueno, un folclore de calma. exactamente, Y exactamente. con un trabajo también etnológico, letras Y además tradicionales. ponerle Ana Cruz a tu grupo es que está dando una clave de cómo debe ser leída, Sí, ¿no? O sea, esa forma de entrada en la melodía, y entrar en Ana Cruz. Te está dando una pista de que era algo muy altamente sofisticado, sofisticado. muy Y sofisticado, altamente sofisticado quiere decir muy para sofisticado, pocos, para pocos. para pocos. Sí, sí, Alas, Anacruza. Después hubo otro grupo Se que era, separaron porque perdieron los públicos también, ¿eh? Ojo que tuvieron al final de la dictadura grandes rebotes, pero después se separaron porque fueron arrasados por esa nueva ola que hablábamos, ¿no? De esos grupos que le llamaban los grupos poperos. y no, cambió la cosa. O como También era, decía, o como decía Miguel Grimberg, ellos tenían también un compromiso político, eran sí, parte del exilio en Francia, de sí, sí, Chango sí. Farías Gómez, tenían una Había relación con el vinculación con peronismo. música, eran No, peronistas. sí, sí, De hecho, sí, Castilla de Dios lo era. sí. No sé si está vivo todavía, supongo que sí. Sí, 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 está Eh, Susana Lago también, y retirados, eran pero parte de los movimientos, sí, digamos, sí, culturales del de las peronismo. derivas cultural del peronismo. Después había otro grupo también que surgió en esa transición de, de fin de dictadura a democracia, que era La Fuente, no sé La si lo Fuente. tenés. Sí, era un, También era un grupo que vivía en comunidad, La Fuente. claro, Eran los ¿no? grupos que se llamaban de comunidad, Sí, vivían todos sí, juntos y eran, creaban todos juntos. sí, Procesos sí, creativos sí, 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 colectivos. En ese sentido, ¿no? Como la cofradía, eran como claro, hipones. eran hipones, Pero eran los de La Fuente. hipones urbanos. Vivían en ciudad. Sí, sí, trataban Vivían en casas colectivas, pero de no buscar hicieron la una vuelta a la raíz tierra, con lo con lo folclórico. folclórico, pero ya se definían como músicos. Sí, sí, Es sí, decir, sí. no buscaban otro tipo de vida. Eh, No eran tan, o sea, eran estéticamente contracorriente, pero no eran contraculturales. No eran grupos contraculturales. Ya estaban dentro de lo que el rock de los 60 había lanzado y estaban dentro de esa gran corriente como claro, variantes más que nada estilísticas y estéticas. sí, Y eso, en el 82, todos esos grupos se cortan todos. Porque el nuevo público del rock, que es un público muy adolescente, muy chico, se cría con la música que empieza a aparecer en las radios en ese momento, con los rankings que se hacían, donde se elegían temas y se votaban. Y ahí los abuelos de la nada, Soda Stereo, SAS, SAS. Sass era muy Ese popular. grupo arrasó, Sí, arrasaban. sí, sí. Eran grupos que en menos de 2 años hacían una par, algo que Sí, no era no, sí, concebible sí, sí, antes. sí, sí. Y En además una par viajaban eran ocho afuera. mil personas, No, sí, sí. metían 8.000 personas. Sí, Bueno, los militares en el fondo preferían dialogar y tener eso antes que tener las hordas metaleras que rompían todo. Porque los militares no es que le tuvieran miedo a las hordas metaleras, se encargaron de otras cosas mucho más complejas de controlar,
pero no querían perder legitimidad en una cosa que se podía hacer de otra manera. Entonces empezaron a hacer los festivales de la juventud, que eran recitales, que bueno, como los militares no tenían mucha idea de cuestiones estéticas y de públicos, organizaban ellos haciendo festivales, por ejemplo, en la cancha de Vélez, en distintas canchas de fútbol, donde juntaban a nuevos y viejos en la misma grilla y se armaba cada despelote bárbaro. Porque los que quedaban cerca de los escenarios y querían escuchar, qué sé yo, a Papo o Ahí había un Orions, conflicto, ¿te acordás de Orions Orion Beethoven? Beethoven, claro, que ¿No? ahí entró. Había como también un Se conflicto armaba de acá, públicos sí, también. porque los públicos de pies más jóvenes, de las clases medias más urbanas, o de los barrios de clase media alta, tenían que convivir con este muchacho furioso del conurbano Sí. que querían escuchar a Papo, que querían escuchar a Riff, eventualmente a Orion, que querían escuchar cosas pesadas, donde ya empezaba a despuntar B8, que querían escuchar B8. Entonces, esas bandas metaleras, Sí, pues cuando aparecían los otros, lo mínimo que les gritaban vos era fíjate que puto y los llenaban de no hablamos de un monedazos. grupo que entraba en esa época en el rock sofisticado y no en el rock chabón, que eran los redonditos de ricota. Sí, sí, pero iban por otro lugar. No entraron mucho en los festivales, estaban verdes todavía. No entraban mucho en los recitales organizados por los militares. Yo la verdad que no sabía Sí, bien qué recitales se organizaron los milicos. sí, ¿No? después le fracasaron, porque como había muchos problemas, por ejemplo, ahí empezaba a aparecer que pobrecito sufrió en cantidad Melero con los encargados. No sé si te acordás, Sí, sí, me acuerdo. que era un trío que Sí, era tocaban música electrónica, instrumentos de Kraftwerk. teclado. Exacto, esa era la inspiración. Y era un Kraftwerk a la criolla, ultra, recontra, moderno. Nadie, Sí, estaba hiper no informado eso. tenían público para No, eso. Ahí tenés una innovación estética muy fuerte y los mataban, les tiraban de todo. Igual que a Virus, sí. igual que a Miguel Zabaleta, que al principio Suéter tenía una cosa muy dislocada, o sea, después fue entrando en casa, pero al principio era totalmente dislocado, era como Y una especie de Franz Zappa, las canciones tenían muchos cambios rítmicos y melódicos y obviamente nadie se las entendía y le tiraban de todo. Y ahí empiezan a tallar los viejos músicos como productores de los nuevos. Entonces ahí ya ves una continuidad. Pero los anteriores no tenían productores especializados. no, eran ellos. Era lo que salía, ¿viste? Qué sé yo, Sí, sí, sí. Radosinski, algún viejito piola que trataba de Sí, pero ayudarlos un poco. Pero ya después empezó a cambiar. Empiezan a aparecer los músicos productores, no sé, portugués, Isa Portugués, ahí me acordé, con quien había vuelto Cantilo de España, con Isa Portugués. ah, mira, Sí. Y Charly García, empiezan a producir otros que ahí grupos. también apareció Fontova, ¿no? Como Exactamente. músico. Que Fontova era ilustrador de Estrés Imaginario. Claro, sí, Fontova tocaba la guitarra, pero nunca había pensado que iba a ser músico. sí, sí. Empieza a ser músico a partir de ahí. Sí, Bueno, él tenía una participación en un grupo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía un nombre rarísimo, no me acuerdo. tenía Fontova y la Foca, me Que acuerdo. duró muy poco eso, ni Sí, siquiera llegaron al disco. Y hay sí. grabaciones, pero disco Y no. después se hicieron el Fontova Trío, Claro, que ahí con Isa ahí sí. Portuguay. Y ahí sí, ese Y también, aunque en broma, es un grupo de fusión con folclore muy fuerte. Porque el negro Fontova era salteño. mira, Era salteño. yo la verdad que Ah, sí, yo sí, lo sí. tenía como medio porteño. No, el negro Fontova era nacido en Salta. Y creo que el padre tenía algo que ver con el Colón, con la música clásica. Y era un tipo que venía, bueno, pero él era ilustrador, él había Sí, estudiado sí, sí, Bellas él era, Artes. el Hay ilustrador. muchos músicos en este momento que habían estudiado Bellas Artes y que habían vivido en comunidades. Del Guercio también era Sí, ilustrador, Spinetta, ¿no? eran Spinetta, sí, dibujantes. dibujante. Tenían como muchas aficiones. El Y, dibujo y- era como una y el conexión, Indio Solari, ¿eh? El mira, Indio Solari había estudiado Bellas Artes, de ahí lo sí, conocía a Rocambole Cohen, que era parte de la cofradía. O sea, hay como muchos parentescos entre comunidades alternativas, artistas que desarrollaban distintas disciplinas y después rock. Entonces, cuando vos ves la forma de convivencia, ¿no es cierto? Ahí entendés que hay mucho que tenía de origen movimientos contraculturales. sí. Había como, sí, sí, eran las Fue el caldo de conexiones, cultivo, sí. ¿no? Y después, bueno,
todo lo que se Y dio. después explota. En los 80 y especialmente después de la Guerra de Malvinas explota y eso ya se convierte en una corriente gigantesca de estilos, de cambios, una gran industria, grandes públicos, grandes ventas, grandes recitales y listo. Ya está. Muchos de los antiguos desaparecen ahí porque es loco, se debilitan ahí. Mori se debilita ahí. Sí, bueno. Son licuados por las nuevas olas, digamos, ¿no? Y después frente Nito Mestre se licúa ahí. se licúa ahí. O sea, hay muchos capitostes. Manal vuelve, se licúa ahí. Almendra vuelve, se licúa Almendra. Y el Flaco Pineta tiene que empezar a hacer otras cosas. Saca aquel famoso disco solista, Kamikaze, y Sí. después empieza una nueva Sí, etapa. el regreso de Almendra no anduvo. anduvo. Tuvo el recital de obras, ¿no es cierto? No, además que disco. también uno romantiza, pero Fue una reunión, nada más. un montón de bandas de ese primer rock nacional se llevaban mal. Es decir, Manal se llevaba mal. Los Bob Day no se llevaban bien. Bueno, Bob Day se volvió a unir en ese momento y después se fue. Sí, se unió varias veces, pero tenían una gran obra y eran todos grandes músicos y una historia común, pero había como tensiones siempre. Y empezaron nuevas químicas. Comparado con los, no sé, los auténticos decadentes, ¿cuánto tienen? 30, 40 años. Y Divididos, ¿cuánto tienen? 30 años. Versuit, 30 años. Es decir, nosotros hay banda, La Mosca, es decir, eterna. Las Pelotas, hay bandas de 30 años. Sí. Y en esa época las bandas eran de 2, 3 años. 6 años máximo, sí. Eran ciclos muy cortos. Pero yo creo que porque no tenían públicos. También hay que decirlo eso. No tenían públicos. Hay una historia heroica, ¿no es cierto?, de masividad que no fue tal. La masividad la tenían pocos grupos. La masividad la tuvo Sui Generis. La Sui Generis. Sui Generis sí fue masivo. Sí. Papos Blue no era masivo. No, olvidate. Tocaban lugares un poco masivo Riff. Riff sí fue masivo. Sí. Pero ya estamos hablando de cuando el rock empieza a volverse masivo. Claro. Al final de la dictadura. Sí. Porque, claro, ese Serú Girán fue masivo. Fue masivo. ¿Por qué? Porque esos grupos... hay una hipótesis, se puede discutir, pero funcionaron como el lugar de encuentro, suele decirse eso. El recital era el lugar de encuentro que la dictadura tenía prohibido en casi todos los ámbitos de la vida. Y la escucha de discos en dormitorio, que de esa no se habla tanto, pero sí fue importante, era el lugar donde los adolescentes construían su identidad como grupo de pares. Seguro. Entonces vos tenés un doble rebote, el recital y la cultura del dormitorio, como se dice en sociología. McGovey, no sé, es un texto muy clásico, ella igual lo usa para las chicas, pero no importa, para los varones de aquella época era el encuentro en las casas y poner el disco y verlo girar, esa cosa así medio hipnótica. Teníamos como una escucha atenta, porque primero nadie tenía todos los discos, no había tantos grandes estímulos, no había, es decir, no hay que olvidarse, era una cultura analógica. Donde poseer el bien era importante. Sí. Y la única forma de acceder al bien cultural era acceder al bien físico. No había otra manera, y si no la radio. Por eso los programas de radio desempeñan Modarte en la noche, Badía y compañía. Yo me acuerdo que durante la dictadura... Sonrisa, ¿te acordás del sí, el programa de Coca-Cola. Mancuso. Que estaba Petinato y Mancuso. Que estaba Petinato, que venía, el periodista expreso imaginario que venía a contarnos todas las novedades que llegaban de la New Wave, que nadie entendía un nada, pero al cuadrado. Lo que tenía Petinato, que era un erudito, que te hablaba de Keith Jarrett, era muy sabio. Te hablaba un montón de cosas y que vos veías los discos en la vidriera. Talking Heads. Claro, un disco era algo muy caro también. Era un pantalón. Joy Division. Bueno, eso que no hablamos, Sumo, también ahí hubo un movimiento de todo tipo. Eso fue... Pero eso es de los 80 en adelante. Sí. Ya esos 80 en adelante. Pero ahí se pateó el hormiguero, me parece. Sí. Pero al menos yo lo sentí como eso, ¿no? Sí. Eso es una irrupción de una New Wave de primera mano en la Argentina que rompe con las convenciones que estaban establecidas hasta ese momento. Sumo era un grupo de minorías. Los que dicen lo contrario mienten. Sí. Sumo hizo 2 obras nada más. Y el última obra lo hizo en el 85, creo, y ya está. Y no llegó a público tan masivo. No, lo que pasa es que
la recidiva que tuvo el terremoto ese fue posterior a la muerte de Luca. Es verdad, pero, por ejemplo, yo cuando escuché, El segundo gran mártir del rock, ¿no? no sé, yo no, realmente no lo tomo como, Como decía un colega mío, muy gracioso, ¿no? Enrique Valiente, ¿no? Que decía por otra cosa, decía, muy gracioso, decía, si todos los que dijeron que estuvieron adentro de los recitales de Sumo habrían estado o hubieran habido estado adentro de los recitales de Sumo, tendrían que haberlos hecho todos en River. está Es bien, como el Conde de la Mata, ¿viste? Todo lo que pero, dijeron que vieron el Conde de la Mata eran 4 millones de personas. No lo vio nadie el Conde de la Mata, era un pero dibujo. me parece que, al menos en la recepción que yo tuve de Sumo, yo te puedo decir que la recepción que tuve de Fricción, de Clap, de Soda Stereo, los primeros discos, de Virus, fue pésima. Pero yo cuando escuché Sumo por primera vez dije, esto es otra Lo que cosa. pasa es que lo que pasa es que casi todo lo ¿Entendés? que mencionaste son formas alternativas o New Wave no rockera, rockera, pero no rockera en el sentido fuerte Era del un término. pop, en cierta medida. Pero en Sumo había una energía Sumo es rockero. que... Entonces por ahí, viste, para los jóvenes rockeros de los No, años pero 80 les yo remitía a venía, convenciones anteriores. es decir, a mí me gustaba O'Day, me gustaba el reloj, pero el núcleo era García de Spinetta, Jade y Serú Girán. Sí, pero con eso no tiene nada que ver Sumo. Y Sumo no tenía nada Nada que que ver ver. con eso, pero Nada que dije, ver. Nada que ver. acá hay algo que yo, pero ¿de dónde salieron? Estos tipos patearon el hormiguero. Sí, 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 Yo lo sí. sentí así a nivel estético, más allá de los recitales, de la masividad o no que tuvieron. Ya estás ante otra forma, yo diría ahí, eso ya es alternatividad. Lo que viene de los 80 en adelante es alternatividad estética, eventualmente alternatividad poética, alternatividad musical claramente, alternatividad poética, pero dentro de una poesía ya rock. Sí. No es la poesía que tuvieron los pioneros, vamos a No, no, llamarlo ya así. el horizonte contracultural ahí ya estaba diluido. Estaba roto, cambió la época, Ya está asimilado. ya está Yo diría asimilado. eso, que está asimilado. Claro, Que no hay gran novedad porque eso ya forma parte de la cultura sí, de los sectores juveniles. sí, Volvamos al tema anterior, las formas del amor. sí. Eh, no voy a hablar de las mujeres, hablemos de los varones. Los nuevos varones son los chicos jóvenes. Sí. Los nuevos hijos de los padres de los nuevos varones son los adolescentes más jovencitos en esos momentos, 83, 84, 85, son los hijos de los que hicieron la transición cuando tuvieron 20 en el 65, 66 y que tuvieron hijos 10 años, 15 años después. O 10 años después, 76, 77, ahí llegan con 10 años más. Es una nueva generación. Tenés las nuevas parejas. Tenés el amor salvaje, digamos, sin pasar por la iglesia o por el civil. Hasta que, no sé, Sí, hasta que las ganas nos sorprendan. sexo, droga y rock and roll. Tenés, claro, tenés ya una tradición de música establecida. Ya hay muchas cosas que... Es una revolución triunfante. Bueno, llegamos a este momento de la contracultura que, bueno, que nos echaste luz sobre este fenómeno, que tengo la sensación que lo que sigue después es otra cosa y quizás otro capítulo del Jardín Primitivo. Se Bueno, quedaron en la puerta de la música menemista. sí, Sí. No, toda, incluso de la transición democrática. De la transición democrática es sí, otra no, cosa. no lo hicimos eso. Faltemos con el ¿Eh? capítulo que tenemos en la galleta. Está bien. La primavera alfonsinista es otro contexto. Otra cosa, nos quedamos en fines de la dictadura y un poquito de principio del alfonsinismo. Bueno, te queríamos Por favor. Marcelo, queremos hacerte este pequeño Ah, presente, muchas gracias. que es un disquito, ¿Es el jardín de los presentes? no, es A ver. un, Vamos a ver, un vamos a disco que ver, nos vamos a ver. gusta mucho, Ah, ok, ¿no? ok. Son dos discos clásicos de Los Gilles mostramos ahí. Lenoir, Ahí lo ¿no? Ya mostramos. Vietnam Blues, que está Muy bien. Alabama Blues Muy bien, y muchas Down in gracias. Mississippi, Lo que disfrutaré. son las viejas grabaciones con Willie Dixon Ok. y que a nosotros nos gusta mucho y
estamos seguros que lo vas a disfrutar. Ustedes son mucho más bluseros que yo. Yo soy mucho más jazzero que ustedes. No, pero esto está tiene está en el mediecito. un nivel de verdad que es imposible no emocionarse. Muy bien. Y nos gustaría tenerte otra vez para poder conversar algo de jazz, Sí, con gusto. ¿no? Diría Porque eso discretamente que mi única especialidad en la vida es el jazz. sería- Bueno, entonces Si hay ya te algo, si hay algo comprometemos. de lo que sé es de jazz. Bueno, menos mal. Bueno, Marcelo podría ser un hombre renacentista, pero siempre que desde que te conocí sos un clásico, un griego. En otro momento, Es si un no elogio. estaríamos en este mundo burocrático que nos tocó vivir en un tiempo menos indigente, en la Hélade, en el siglo V, en el VI o en el IV, yo te presentaría como un Sofos. En serio. Bueno, pero Bueno, maestro, muchas gracias. por estar con nosotros. gracias. Y esperamos verlos de nuevo en la próxima edición de Un Jardín Primitivo.